pero justamente con la conquista clausura al indígena, ¿no? Porque ya vieron, o sea, Cortés chinga la Malinche, literalmente, cuando nos conquistaron los españoles. Esa es una frase que usan todos los mestizos mexicanos también, ¿no? O sea, es como la segunda frase, yo soy mestizo y cuando nos conquistaron los españoles, todos decimos eso en México, ¿no? Con lo cual es muy curioso, asumimos que somos indígenas y que los españoles vienen de fuera, pero en el fondo nos conquistaron, o sea, nos derrotaron, nos vencieron, otra vez el trauma, ¿no? O sea, no es, pues, somos indígenas, pero nos chingaron, o sea, ya no podemos, fuimos conquistados por los de fuera, o sea, somos los hijos de la chingada, como diría Octavio Paz, literalmente, ¿no? Y entonces, eso significa que lo indígena debe quedar necesariamente en el pasado. Lo indígena ya fue derrotado, fue chingado, fue destruido por el ímpetu, por el avance, por la presión de los españoles. Es muy curioso porque tenemos una visión, o sea, también por eso, o sea, fíjense qué complicado es esto, porque Hernán Cortés no es un héroe en nuestra visión. O sea, el padre violador no es un héroe, a veces es execrado porque es violador, no sé qué, y el héroe, en cambio, es este señor Cuauhtémoc, que pues, básicamente para lo único que sirvió fue para morirse, ¿no? Entonces, pero el chiste es eso, o sea, el héroe es una figura completamente derrotada. Inclusive Octavio Paz, en otro pasaje de la Letra de la Soledad, dice que Cuauhtémoc es como un niño, que nada más estuvo ahí para morirse, básicamente. O sea, nada más está ahí para ser derrotado, ¿no? Entonces, es muy curioso porque, en vez de, o sea, allá hay una contradicción muy profunda, ¿no? Porque el mestizo no se puede identificar con el lado indígena plenamente porque ya fue derrotado, pero tampoco se puede identificar con el lado español porque el lado español se lo chingó. Y entonces hay como un dilema identitario que pues, básicamente fue llenado, un vacío ahí, que fue llenado por decenas de libros a lo largo del siglo XX, ¿no? Por el perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, por el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Hubo todo un boom literario a mediados del siglo XX y que justamente los pensadores mexicanos trataban de decir, de llegar a la conclusión de quién era el mestizo. Y ninguno llegó a una conclusión feliz. Todas las descripciones del mestizo son súper tristes. O sea, el mestizo se oculta, tiene vergüenza de sí mismo, es el pelado, o sea, nunca es una persona respetable, siempre es alguien que tiene algo dudoso, que no se encuentra a sí mismo, está encerrado en un laberinto de soledad, se pone máscaras todo el tiempo. O sea, hay un vacío que nunca se acaba de llenar por esta historia de trauma familiar, ¿no? Y por otro lado, ya para terminar un poquito con esta narración, que les digo que quise empezar por ella, que todos conocemos, un poco lo que les voy a tratar de convencer ahora, es que eso no es cierto, ¿no? Que eso es una invención de una serie de señores que trabajan para el gobierno, básicamente, entre los años, pues, desde 1890 hasta 1940, 1950, ¿no? Y que justamente, para eso no significa que hay otra serie de realidades que no vamos a ver un poquito cuando nos quitamos esta máscara encima, ¿no? Pero entonces, y es muy importante esto porque también es muy curioso, hay una ambigüedad ya en el país mestizo como tal. O sea, este país, o sea, así como el mestizo, o sea, la historia del mestizo es una historia de todos nosotros y de México en su conjunto, ¿no? O sea, México es indígena, pero es español también. México es un pasado indígena que ya no vale y un presente y un futuro que debe ser europeo, pero que nunca llega a serlo plenamente, ¿no? O sea, es como la eterna frustración, porque nunca llegamos a... O sea, si ustedes ven lo que decían los liberales del siglo XIX del pobre país, deberíamos ser como Europa y Estados Unidos, pero no podemos porque no somos como Europa y Estados Unidos, porque pues, básicamente hay un montón de indios y de gente que no es como debería ser. Es lo mismo que dice Enrique Krause, ahorita en el siglo XXI. 150 años después, nuestros pensadores liberales están pensando exactamente lo mismo, que el país no la hace, de que no podemos llegar a ser plenamente europeos, pero tampoco podemos ser, desde luego no debemos ser indígenas, ¿no? Porque eso está clausurado, ¿no? Entonces estamos en un pasado que ya no sirve y un presente y un futuro que nunca alcanzamos a llegar, ¿no? Y ahí es donde surgen todas estas ideas del trauma de la conquista y todo eso, que son todos inventos del siglo XX, en realidad. O sea, la idea de que la conquista de México fue un trauma y todo eso no es una idea que se tuviera con el periodo colonial. O sea, los indígenas del periodo colonial básicamente se identifican con los conquistadores, no se consideran a sí mismos conquistados. Y es más bien un invento de los mestizos del siglo XX, incluso, esta idea del indio derrotado, ¿no? Porque
una vez más, el chiste del indígena en el mestizaje es que sea la parte dotada, sea la parte femenina, sea la parte pasiva. Nunca puede ser la parte activa, la parte positiva, la parte fuerte. Siempre tiene que ser la parte débil, la parte que debe ser abandonada, ¿no? Y otra cosa, bueno, obviamente toda esta visión del mestizaje que se construye en el siglo XX, lo que está diciendo es que el mestizaje es algo que se inició con la conquista, como les decía, ¿no? O sea, finalmente estos personajes del mural de San Ildefonso de Orozco sí son clarísimamente Cortés y la Malinche, ¿no? O sea, hay una identificación histórica de el México mestizo nace cuando Cortés se coge a la Malinche, realmente, ¿no? Y desde entonces todos somos mestizos en México, ¿no? Entonces, esta historia de familia que nos cuenta Octavio Paz marca una continuidad con el periodo colonial. O sea, el mestizaje es un legado del periodo colonial en México y entonces, por ejemplo, este ejemplo que les tengo aquí es un cuadro de castas del siglo XVIII, en que vemos justamente cómo dice que el español en India nace, produce mestizo. Entonces vemos otra vez al papá español, a la mamá indígena y al niñito, al bebé mestizo en brazos de la mamá, ¿no? Ahora bien, yo les puse este cuadro más bien como un contraejemplo, en el sentido de que una de las cosas que tenemos que tener claras, así más claras, es que lo que llamamos mestizaje en el siglo XX no tiene nada que ver con lo que pasó ante el periodo colonial. O sea, que Cortés haya cogido a la Malinche no tiene nada que ver con el hecho de que en México en el siglo XX se nació mestizo. Y lo que pasó en el periodo colonial, de que surgieron un grupo de población que se llamaba mestizos, no tiene nada que ver con lo que ahora llamamos mestizos en el México contemporáneo. Los mestizos del periodo colonial eran un grupo muy chiquito, nunca fueron más del 5 o 10% de la población, y eran un grupo que no cabía realmente en ningún lugar, porque no eran ni indios, que los indios tenían una serie de leyes y de derechos, y todo, que eran del 60-70% de la población, ni eran blancos, sino eran un grupo que quedaba medio en el aire y nunca fue un grupo realmente importante en el periodo colonial. Y lo que llamamos mestizos en el México de hoy, que es la mayoría de la población, no son descendientes de esos mestizos coloniales. No tiene nada que ver eso. Lo que ha producido a los mestizos mexicanos de hoy son los procesos sociales e ideológicos del siglo XIX y del siglo XX. Entonces aquí hay que marcar. Entonces también es muy frecuente, esto también lo digo por otra causa, es muy frecuente que cuando hablamos del racismo en el México contemporáneo, decimos, no, pues es culpa de la conquista, ¿no? En México hay racismo porque pinche que se violó a la Malinche, o sea, y otra vez volvemos a papá y mamá y todas esas cosas malas que hizo papá y mamá. No es cierto, el racismo en México contemporáneo es un fenómeno contemporáneo. Tiene más que ver, sinceramente tiene más que ver con el nazismo, con el racismo alemán, con el racismo de Estados Unidos del siglo XX, que con lo que sucedió en el siglo XVI. O sea, históricamente es mucho más cercano a las ideologías racialistas del apartheid, del nazismo de Estados Unidos, que a lo que pasó en el principio. Lo que pasa es que se ha construido una leyenda, se ha construido una historia ahí, que es la que nos enseñan a nosotros en la escuela, y que es muy importante que nos la enseñen porque es la que justifica todo este tinglado ideológico que vamos a ver al lado. O sea, toda esta historia que nos conté la familia es la leyenda que nos contaron papá y mamá, para no decirnos realmente que se conocieron en un cabaret, o lo que fuera, ¿no? O sea, no nos quieren contar la verdadera historia de la familia y estos nos cuentan el mito, no, pues este papá violó a tu mamá, para tranquilizarnos. Y nos dejan todos traumados. Y buena parte del chiste de toda esta ideología es precisamente ese dejarnos traumados. O sea, una de las cosas, de las funciones ideológicas del mestizaje del siglo XX es justamente este carácter que tiene de incompleto. Porque el chiste del mestizo, o sea, curiosamente, una de las ideas que hicimos es que el chiste de decir que todos somos mestizos es que todos somos iguales, ¿no? O sea, todos los mexicanos somos mestizos es como un principio de igualdad entre los mexicanos. Pero en la práctica, decir que todos somos mestizos es decir continuamente que todos somos desiguales. Y estarnos rasisteando continuamente, porque siempre va a haber unos más mestizos que otros. Y siempre el mestizo más blanco va a despreciar profundamente y va a tener ventajas de todo tipo sobre el mestizo más prieto. Y ahorita vamos a ver muchas cosas, ¿no? Hay miles de manifestaciones de eso. Entonces, ese es el chiste, pero el chiste es entonces que el mestizo prieto se merece que lo traten mal, pues porque es un hijo de la chingada, porque papá lloró a su mamá, o sea, porque es un pobre diablo, ¿no? O sea, es una ideología autodenigratoria, y esa función autodenigratoria sirve también, o sea, es parte de por qué funcionó la ideología del siglo XX. Pero porque en vez de ser una ideología que generara igualdad, terminó por ser una ideología que justifica
justifica la desigualdad. Pero bueno, entonces